algunos de los problemas o las situaciones que llevaron a cabo, o por la cual se llevó a cabo este concilio, y los asuntos que tenían que tratarse, porque era de urgencia, considero, por la emergencia también que se presentó, y el llamar a las personas que estaban involucradas en ciertos asuntos ahí. Y bueno, le llamaron a Jerusalén a estas personas para que ahí se realizara esta reunión, este concilio de la iglesia, y estos personajes que nosotros vamos a estar leyendo acá. Vamos a leer el versículo 1 y luego, ¿verdad?, vamos a estar leyendo los siguientes versículos. ¿Lo tiene usted ya? Hechos capítulo 15, la palabra del Señor dice de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Dijimos que el tema es el concilio de Jerusalén. Se han llevado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, se han llevado varios concilios, algunos dirigidos en sí por los líderes de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, en otros casos, ¿verdad?, por otros dirigentes, pero han habido varios concilios tratando el asunto del cristianismo, o algún problema o asunto de la palabra de Dios o la doctrina, ¿verdad?, de la Biblia. Pero este concilio se considera, ¿verdad?, que es el primero, es el que la Biblia menciona acá, cuando la iglesia comienza a crecer, a desarrollarse, el evangelio comienza a llegar a otros continentes, a otras naciones, y comienzan a surgir los problemas como en todo lugar, ¿verdad? La iglesia primitiva, cuando comienza a crecer la iglesia tuvo problemas internos bastante fuertes, problemas que llevaron a tomar decisiones fuertes a los apóstoles. Pero aquí vemos un problema que ya no era nada más interno de un lugar específico, sino que esto ya estaba, ¿verdad?, carcomiendo, si puedo usar esta palabra, en muchos sectores, muchos lugares. Muchos hermanos, ¿verdad?, estaban siendo confundidos y tuvieron que llevar a cabo una reunión para tratar este asunto, y esto lo encontramos en el capítulo 15 que nosotros hemos leído. Así que vamos a ir leyendo poco a poco para ir entendiendo lo que se trató en ese concilio. Entonces, lea usted nuevamente, por favor, el verso 1 que estuvimos leyendo. Lea, ¿no?, en el lector. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense que de repente viniera el hermano de Judea, o los hermanos estos que vivían en Judea, y vinieran acá a la iglesia y bueno, estuvieran predicando, y de repente, ¿verdad?, en el mensaje ellos dijeran: si no os circuncidáis, ¿qué dice? Conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No pueden ser salvos si no se circuncidan conforme al rito de Moisés. Nadie de esta iglesia va a poder ser salvo si no se circuncida conforme al rito de Moisés. Esto impactaba, hermano. Esto para los hermanos nuevos, y no solamente los nuevos, para los gentiles. Este era un problema bastante serio, porque ellos no practicaban, no tenían esta costumbre de la circuncisión como la tenía el pueblo judío. Entonces, y de repente un predicador, alguien, ¿verdad?, porque si dice la Biblia que llegaban y enseñaban, les decían a los hermanos, y venían de un lugar muy respetable, porque venían de Judea, de por ahí donde estaba ese grupo, ¿verdad?, de personas que, o por lo menos se consideraba que el lugar como más, ¿cómo sería la palabra?, donde habían personas más dignas, ¿verdad?, de ser escogidas por el Señor, porque comparando Judea con Nazaret, pues son lugares, hermanos, que tienen mucha diferencia. Los maestros, ¿verdad?, cuando salían a buscar discípulos, no se iban a Nazaret, se iban a Judea, donde había gente más culta, gente más preparada, gente que podía, ¿verdad?, ejercer algún cargo sin ningún problema, porque académicamente la persona, pues estaban bien preparados, personas estudiosas. Entonces de ahí venían este grupo de personas, o estos hermanos venían de Judea,
y comenzaban a decirle a los hermanos: si ustedes no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés o de acuerdo a lo que la ley manda, ustedes no pueden ser salvos. O sea, la salvación va a llegar a ustedes. Es cierto, tienen que recibir a Cristo, pero cuando ustedes reciben a Cristo, ustedes también tienen que aceptar el judaísmo o convertirse al judaísmo, porque no solamente la salvación, o no precisamente la salvación, o no netamente la salvación viene de Cristo, sino de Cristo y el cumplir la ley que Moisés nos ha establecido. O sea, en cierta manera eran judaizantes, personas que se habían convertido al cristianismo, pero habían traído su costumbre para, ¿verdad?, imponerla dentro del evangelio. Y este era el mayor, o uno de los mayores problemas que tenían que tratar en ese tiempo. Ahora, el verso 2, lo tenemos ahí. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Porque Pablo y Bernabé tuvieron una discusión bastante fuerte, bastante grande, no pequeña, dice la Biblia. No pequeña, o sea, el problema, esta discusión fue grande y fue notoria, fue, ¿verdad?, en público, fue a la vista, a oídos de todos, esta discusión que tuvieron. Las personas que estaban involucradas en esta discusión no eran cualquier persona, o sea, no eran principiantes en el evangelio, o no eran personas que desconocían el asunto que se estaba tratando. Pablo venía de esa rama, de ese grupo que estaba imponiendo estas normas, ¿verdad?, a la iglesia, a los hermanos que se habían convertido a Cristo. Pablo venía de ahí, así que Pablo tenía cómo poder, ¿verdad?, discutir este asunto con ellos, ¿verdad? Y dice que tuvieron esta discusión no pequeña con estos hermanos que venían de Judea para enseñar a la iglesia estas cosas que ya nosotros vimos en el verso 1. Entonces, como el problema fue grande, entonces decidieron llevar esta cuestión a Jerusalén, donde estaban lo que Pablo le llama en algunas ocasiones la columna de la iglesia, aquellos hombres o apóstoles, algunos de ellos, ¿verdad?, que estaban en la iglesia en Jerusalén, los cuales pues podían llevar cualquier asunto, hombres de Dios que podían tratar estos problemas, ¿verdad?, que se estaban dando dentro del cuerpo de Cristo. Así es que Pablo, Bernabé y este grupo de hermanos que vinieron de Judea tenían que subir también a Jerusalén para llevar este asunto a los líderes, por decirlo de esta manera, o a la iglesia central en Jerusalén, de donde se estaba, ¿verdad?, manejando todo el movimiento de la iglesia del Señor en todas las regiones donde se estaba predicando la palabra. De hecho, nosotros encontramos que el apóstol Pablo, después de sus viajes que hizo, en muchas ocasiones viene y da un reporte a la iglesia en Jerusalén de todo lo que se ha hecho. El apóstol Pedro tuvieron que llamarle también para que, ¿verdad?, les explicara ese asunto de haber ido, o sea, haberse metido a la casa de aquel hombre llamado Cornelio, ¿verdad?, que era un soldado, un centurión romano, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es posible que Pedro entra ahí y les predica el evangelio? ¿Cómo es eso que estamos oyendo de que el Espíritu Santo bautizó a estas personas y se convierte en la familia y que hay que bautizarlos también? Entonces tienen que traer un reporte para que nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando de todo esto que se está hablando dentro de la iglesia, entre los hermanos. Entonces, de esta manera se trataban los asuntos. Y dice la Escritura que tuvieron que ir.Amos a ver lo que sigue diciendo la Biblia en el verso 4. ¿Lo tienen ahí? Leímos el verso 2, el verso 3, por favor. Ellos pues porque al parecer este problema se dio en Antioquía, de acuerdo a lo que encontramos nosotros en el verso 19, verso 20, verso 21. El problema se estaba dando en Antioquía. Recuerde que este lugar es muy mencionado, ¿verdad? Este lugar de Antioquía. ¿Cómo se
conoció el lugar donde le llamaron por primera vez cristianos a los cristianos? Antioquía. Donde estaban reunidos aquellos maestros y profetas, creo, si no me equivoco, el verso capítulo 13 menciona también las escrituras que había esa reunión de personas que estaban por ahí en ese mismo sector. De hecho, Antioquía registra un gran avivamiento de la iglesia del Señor, donde es reconocida la iglesia y es llamada la iglesia como cristianos. Antes eran los del camino. ¿Cuál camino? El camino del judío, del Nazaret o nazareno, Nazaret. Entonces esto se enseñaba de esa manera o se conocía de esa manera, los del camino, pero luego se les conoció como cristianos, ¿verdad? Considero la forma de ser de cada persona. Cristo estaba en ellos, su actitud, su manera de ser, su manera de hablar, de predicar, de vivir, pues era parecida a la vida de Cristo, y les llaman cristianos por primera vez. Entonces ahí se da este problema, esta discusión, por decirlo de esta manera, de hecho así le llama la Biblia, pero ellos tienen que ir ahora a Jerusalén, y aquí vemos, ¿verdad?, de que son enviados allá para que traten este asunto. En el versículo 3 que nosotros hemos leído, el verso 4 dice: llegando a Jerusalén fueron reunidos con la iglesia y los apóstoles y los ancianos, recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oiga esto, y llegados a Jerusalén fueron recibidos, aquí menciona la iglesia en Jerusalén, y los apóstoles, entonces es posible que estuvieran, ¿verdad?, los que por lo menos estaban con vida hasta ese momento, ahí en esa reunión, los apóstoles, y luego menciona los ancianos, aquí está hablando de pastores también, que estaban ahí, o líderes de la iglesia, se le llama obispos, ancianos, diáconos, a los que estaban pastoreando las iglesias. Entonces, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero el verso siguiente dice: pero algunos, ¿qué dice ahí? De la secta de los fariseos. O sea, aquí al parecer eran fariseos que se habían convertido al cristianismo. Bueno, de hecho la Biblia dice de esta manera: fariseos que habían creído, ¿verdad? Habían creído. Fíjese que no todos los fariseos eran malos, como en algunas ocasiones menciona la Biblia a algunos de ellos. Algunos de los fariseos se convirtieron al evangelio, algunos de ellos entraron, ¿verdad? Pero como recuerde que hemos hablado de los peruchín, los santos, los separados, aquellas personas que la ley de Moisés, o sea, es lo más sagrado para ellos, y al parecer, aunque creyeron en el camino porque estuvieron convencidos de la predicación de los apóstoles y las señales cumplidas por el Mesías, el Cristo, el que había muerto en la cruz del Calvario, ellos creen al camino, ellos creen en el anuncio, pero es tan fuerte, ¿verdad?, su fidelidad a las leyes o a la ley de Moisés, que ellos no quieren dejar la ley de Moisés, y ellos están completamente seguros que sin la ley de Moisés nadie puede ser salvo, porque la escritura dice acá en este verso que pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo. Es que mire, ellos estaban escuchando, ahí estaban entre la iglesia, ¿no?, parte de la iglesia, y escucharon a Pablo, a Bernabé exponer cuán grandes maravillas Dios había hecho, hermanos, a través del mensaje que ellos habían predicado, los lugares donde habían llegado. Y estos señores, en lugar de decir gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo, ellos dijeron: hay que circuncidar. Ya vinieron, ya llegaron, hay que circuncidar. Porque era muy difícil para esta clase de personas en sus creencias aceptar a un gentil que llegara como congregante o como hermano en la congregación, donde ellos iban a estar sin que ellos estuvieran circuncidados. O sea, el sentarme al lado de mi hermano o de esta persona que no se ha circuncidado, esto es para mí ser inmundo. Porque de hecho, para un
un judío ortodoxo, bueno, por lo menos en ese tiempo, los de estas sectas mencionadas acá, eran delicadísimos, que no podían entrar, no podían estar con una persona gentil. Ellos se contaminaban. Recuerden que son estas las personas que para comer se tenían que lavar varias veces las manos. Y si, bueno, en el momento de tomar la comida, llevarla al plato, ¿verdad? Y si tenían que tomar algún otro plato por ahí, tal vez vacío, para poner alguna otra parte de comida, ellos tenían que volverse a lavar las manos para tomar ese plato, y después de haber tomado el plato, volverse a lavar las manos para no contaminarse. Así era la vida de estas personas. Y es por eso que Cristo en cierta ocasión dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, porque la comida entra y va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Mire cómo lo que Cristo dice. Qué raro es que lo que salga de ti, si ya salió, ¿cómo te va a contaminar? Bueno, Cristo dice que lo que salga de ti, o lo que salga del hombre, ¿verdad? Eso es lo que puede contaminar al hombre, porque lo que sale del hombre sale del corazón, sale de lo interior, de lo espiritual, de la vida del ser humano, y de lo que hay en lo espiritual, de eso mana la boca, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces estas personas eran muy delicadas en este asunto. Es por eso que ellos lo primero que dicen es que ellos estaban viendo no la gloria de Dios, sino no la obra de Dios que Jesucristo estaba haciendo a través de llevar el Evangelio, a través de los prodigios y milagros que Él estaba haciendo por la palabra, hermanos, que estaba siendo predicada, y lo que Dios estaba haciendo. No estaban glorificando a Dios por ello. Ellos estaban pensando en seguir sus costumbres. Es que tienen que circuncidarse. Y aquí comenzamos a descubrir de dónde procedían aquellas personas que habían llegado a Antioquía para imponer lo mismo que estas personas están diciendo. Recuerde que ahí estaban los dos grupos, estaba Pablo y Bernabé, pero también estaban los otros con los que habían tenido la discusión. Amén. Entonces, el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. ¿Y qué más, hermano? Dos cosas que tenían que hacer. Oiga, le estaban diciendo a los apóstoles. Esta gente ni siquiera había andado con el Señor. Ellos no habían dormido en el monte, ellos no se habían sentado cerca del Señor para escuchar la enseñanza de Cristo, pero ellos querían llegar a imponer. Usted sabe que si hay gente también, ellos querían llegar, es que si no se hace así, es que no se está haciendo bien. Pero, ¿y quién te llamó a ti? Amén, hermanos. Volvemos a leer el verso 5, léalo por favor. ¿Sí lo está leyendo? Porque no oigo, hermano. ¿Sí están leyendo? Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, darles que guarden la ley de Moisés. Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Yo decía que era muy difícil para algunos de estos cristianos judíos el aceptar que un gentil pudiera ser traído a la iglesia como miembro, ¿verdad? Miembros iguales en la congregación, y sin un sometimiento a la ley y tener privilegios dentro de la iglesia, cuando ellos habían pasado por la circuncisión, la consagración, la dedicación, en todo el ritualismo, ¿verdad?, que se encuentra en la ley de Moisés. ¿Y cómo es posible que estos que han vivido una vida depravada, una vida pecadora, ahora vengan y se crean santos sin obedecer nada, sin estar sometidos a las reglas que nosotros estamos sometidos? Ellos tienen que someterse también. Qué tremendo. O sea, es que si no hacen lo que nosotros estamos haciendo, ellos están mal. Y aquí sí vemos un espíritu de religiosidad, porque están dejando a un lado la doctrina para imponer sus creencias o lo que ellos consideraban lo correcto, cuando por lo menos los casos que están mencionando acá, todo esto ya había quedado abolido por el sacrificio de Cristo.
Amén. El apóstol Pablo enseña que la circuncisión que interesa no es la del cuerpo físico, ¿verdad?, sino la del corazón. Y cuando habla del corazón está hablando de lo espiritual, ¿verdad?, del alma, la circuncisión del alma, cortar el pecado, ¿verdad?, para que el alma quede en una completa santidad por la obra regeneradora del Espíritu Santo o el Espíritu de santidad en nuestras vidas. Amén, hermanos. Pero ellos decían, ¿qué se tienen que circuncidar? Solo imagínense qué podían pensar aquellos hombres mayores, adultos, el oír que tenían que circuncidarlos para poder ser salvos. ¡Qué tremendo! Ahí no, la medicina o las capacidades médicas no eran como las que hay hoy. Cualquier anciano, cualquier persona adulta se podía morir de una infección. Pero estas personas decían, no es que tenemos que circuncidarlos, si no se circuncidan, no son salvos. Era muy difícil la situación que se estaba dando. Por eso fue necesario que tuvieran ese concilio, esa reunión para tratar o conciliar estos asuntos que estaban, de los que se estaba hablando. Entonces, vamos a anotar o leer también el verso 6. ¿Qué dice? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Se reunieron porque de repente vieron que este grupo se levanta y dijo, hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, cuando habla de la ley de Moisés son 613 mandamientos. 613 mandamientos que estos tienen que guardar. 613 mandamientos que nadie en la historia, ni siquiera los patriarcas, habían podido guardar. Amén. Pero se puede decir, bueno, es que la ley fue dada a Moisés. Sí, pero es que en el tiempo de los patriarcas, ahí vemos parte de la ley en ellos que se cumplía, que obedecían, que siguieron. Incluso en el libro de Job, nosotros vemos a Job obedeciendo la ley que años, cientos de años después fue dada a Moisés. La ley de Dios ha sido la ley de Dios, pero cuando Dios descubre su ley, ¿verdad?, y establece toda clase de culto y ritualismo dentro de esa ley, la mayoría de ellos simbolizaba o representaba o anunciaba al Cristo que vendría, al que moriría, al que cumpliría todo lo que ahora era una sombra, pero luego llegaría el que daba esa sombra. Si hay una sombra, alguien tiene que estar dando o provocando esa sombra. Entonces la sombra fue lo primero que se dio, el ritualismo, pero luego viene la persona. Y en este caso Dios mismo, hecho hombre, viene y cumple todo lo que se decía de él en la ley. Amén. Entonces ellos dijeron que obedezcan también la ley. 613 mandamientos ellos los tienen que cumplir porque nosotros los estamos cumpliendo, y si ellos no lo cumplen, no son salvos. Esta era la enseñanza y esta era la creencia. Imagínense, hermanos, estar tratando con gente así dentro de una congregación, que le está enseñando la doctrina de la palabra y que de repente salgan con otra cosa. Y que se tiene que ser así, y que se tiene que ser así, y que se tiene que ser así. La palabra es la palabra. Amén. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, aquí vemos lo que Pedro, ¿verdad?, expuso o propuso en esa reunión, en ese concilio que se estaba llevando. ¿Qué es lo que dice el siguiente verso? Léalo, por favor. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo se habla. Hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles podían ser condenados a la palabra del Evangelio. Ok, aquí Pedro está exponiendo también su experiencia que había tenido con los gentiles. ¿Verdad que sí? Porque de esto está hablando, lo que había pasado, creo, en Hechos capítulo 10. Cuando es llamado, ¿verdad?, o fue, envió soldados este hombre romano para que le acompañaran, y que, bueno, el ángel le había dicho que le mandara a hablar a Pedro. Entonces Pedro, después de mucha discusión, este asunto se estaba poniendo bastante fuerte ahí. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos,
Vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Amén. Recuerde que la reunión aquí era entre los judíos. Estaban tratando este asunto. Igual que a nosotros los judíos, como llegó en el día del Pentecostés. Entonces, dice el siguiente versículo, el verso 9, lean, hermanos. Ninguna diferencia entre nosotros, ellos purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz? ¿Es así la palabra? ¿Cerviz o cerviz? ¿Tiene acento? Sí. Es cerviz, ¿verdad? Sobre la cerviz de los discípulos un yugo, oiga esto, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Amén. O sea, yo considero que esta palabra tuvo que haber mirado el grupo de aquellos hermanos que estaban diciendo, no, es que tenemos que circuncidarlos y que tienen que guardar la ley. ¿Y cómo es posible que le vamos a poner este yugo que ni nuestros padres ni nosotros, o sea, todos ustedes, nosotros, no hemos podido llevar? ¿Qué responderían aquella gente cuando Pedro les está diciendo esto? ¿Cómo les quieren poner un yugo que ustedes no están cumpliendo, no están llevando? Pero ustedes sí le quieren poner este yugo, ¿verdad?, a los gentiles, o esta carga a los gentiles, cuando ustedes no la están llevando. Ahora, el siguiente verso, lean. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por la fe. Creer en Cristo. ¿Verdad que sí? Por la fe. Creer en Cristo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud, ¿qué dice ahí? ¿Y quién iba a hablar ahí? ¿Quién iba a decir, miren, bueno, claro, ustedes no han podido llevar la ley, pero ustedes me conocen, yo he llevado la ley, he cumplido los 613 mandamientos, los he cumplido al pie de la letra. Nadie ha sido como yo. Todos tuvieron que callar porque todos sabían que no estaban cumpliendo la ley. ¿Amén? Pero sí querían imponer la ley, pero ellos no la estaban cumpliendo. Mire, de esto abunda en el Evangelio, hermano. De esto abunda, de gente que habla tan bonito. Pero conózcanlos más cerca y usted se va a dar cuenta que es pura gritería. Amén. Continuamos. ¿Qué más dice ahí, hermanos? Okay. Ahora, aquí como el meollo, el punto de todo, ¿verdad?, son los gentiles. Entonces escucharon a Pablo y a Bernabé cómo Dios se había glorificado en los gentiles. Mientras ellos estaban peleando por allá de que se tenía que imponer las reglas, las leyes, los mandamientos, aquellos estaban predicando el Evangelio y Dios estaba haciendo obras. Porque la gente estaba escuchando el Evangelio, estaba recibiendo el Evangelio por la fe. Estaba recibiendo a Cristo por la fe. Y estaban siendo salvos por la fe, creer en Cristo. Amén, hermanos. Imagínense si esta gente primero hubiera tratado de guardar los mandamientos para luego venir y ver si podían obedecer a Cristo. En tratar de guardar los mandamientos se hubieran quedado, porque jamás nadie hubiera podido hacerlo. Nunca nadie. Y es por eso que Dios envía un mensaje de buenas noticias. Como nadie podía guardar las leyes establecidas, ¿verdad?, las leyes que fueron dadas a Moisés, como nadie podía hacerlo, todos estábamos destituidos
de la gloria de Dios. Porque a través del cumplimiento de los mandamientos nadie, absolutamente nadie podría ser salvo. Amén. Nadie. Entonces Dios buscó otro método, otro medio, y ese medio fue la fe. Creer en Cristo Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, creer que Cristo ha perdonado nuestros pecados, que Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud en la que nosotros vivíamos y que nos trasladó el Padre al reino de su amado Hijo Jesucristo, y que nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales, y que establecidos en ese reino, entonces nosotros venimos a ser nuevas criaturas en Cristo para vivir una vida en obediencia a Cristo, en obediencia a Él, a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, estábamos leyendo el verso 14, ¿así es? El 13 se lleva. Vamos a ver, el 13, ¿qué dice? Y cuando ellos fallaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Sí, Simón. Ha contado cómo Dios dio por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es el Señor que hace conocer todo esto de Pero si esta gente que estaba hablando, porque eran fariseos, estas personas tenían que conocer la ley, pero leían la ley, pero no la entendían, porque lo que está citando aquí Jacobo, ¿verdad? Lo que está citando aquí Jacobo, y de hecho se habla que este es el hermano del Señor, o el medio hermano, ¿verdad? Por parte de María, es el que habla estas palabras y está citando la ley, lo que está escrito en los profetas, lo que el Señor ya había dicho que pasaría. Él restauraría el tabernáculo, no de Moisés, sino el de David. Ellos estaban peleando por guardar las normas o leyes dadas a Moisés, pero ni siquiera Dios había dicho que restauraría el tabernáculo construido en el desierto por Moisés, sino el tabernáculo construido por David, porque en ese tabernáculo era muy diferente que el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés todo era un ritualismo, la gente ni siquiera podía acercarse a Dios, alguien más tenía que ir e interceder por ellos. Llevaban los animalitos para el sacrificio, pero alguien más los tenía que entregar. Ellos los llevaban a la puerta, o podían entrar al templo, pero había un cierto lugar hasta donde tenían que llegar. Pero con el tabernáculo de David fue muy diferente. Con el tabernáculo de Moisés había una cortina que cubría el arca de la alianza para que nadie pudiera verla. Con el tabernáculo de David todos podían acercarse confiadamente delante de Jehová. El arca era visible, las personas podían ver y adorar a Dios también en ese lugar. Entonces Dios dice y promete restaurar el tabernáculo de David, y que cuando Él restauraría el tabernáculo de David, recuerde que Jesucristo viene del linaje de David. Entonces restauraría ese tabernáculo para que todas las naciones, todos los pueblos le pudieran adorar. Y dice: entre los gentiles, entre los cuales es invocado mi nombre. Tremendo. Entonces, y Dios da en esas palabras que habían dicho antes de que Cristo viniera, que los gentiles alcanzarían misericordia, porque ese era el plan de Dios, de que nosotros entráramos a esta gracia también y tuviéramos la oportunidad que tiene todo judío, o tuvo todo judío al recibir a Cristo. Nosotros también como gentiles tengamos esa oportunidad sin necesidad de tanto ritualismo como ellos llevaban para tratar de agradar a Dios, solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.
Y fíjense que este problema no solamente se daba con este grupo de personas, o por lo menos en Antioquía, que solamente llegaron, no. El apóstol Pablo tiene que batallar con esta gente en diferentes lugares, de tal manera que esto había llegado también a Galacia, y la iglesia en Galacia había sido contaminada con esta doctrina de estos grupos o de estas sectas, como le llama la escritura, ¿verdad que sí? Grupos de personas que decían, no, sí, yo creo en Cristo, yo creo en el camino, pero mis enseñanzas están antes de lo que Cristo enseñó. Claro que sí creemos, pero esto no lo dejamos, porque sin esto no podemos ser salvos, aunque creamos en Cristo. Y veamos lo que el apóstol Pablo habla, hermanos, en estos versículos, en Gálatas capítulo 2, verso 4, póngale ahí una marca, Hechos 15, que vamos a regresar ahí. Gloria al Señor. De hecho, las dos cosas que se mencionan, ¿verdad?, de estos fariseos o de la secta de los fariseos, de estos grupos, de estas gentes, dos cosas que exponen. Lo primero es que los gentiles convertidos, a estos habrían que iniciarlos al judaísmo circuncidándolos. En segundo lugar, que los gentiles convertidos deberían de vivir bajo la ley de Moisés. Dos cosas. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de esto cuando se dirige a los hermanos en Galacia, o a los Gálatas, capítulo 2, dijimos, verso 4. ¿Qué dice, hermanos? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A esclavitud. ¿Cómo les llama? Falsos hermanos, porque todo aquel que predica un evangelio que no es el evangelio de Cristo es un falso predicador, un falso cristiano, un falso hermano, un falso pastor, un falso evangelista, un falso profeta, un falso como se llame. Si no lleva el mensaje claro de la palabra de Dios o lo que está escrito en la Biblia, es un falso. Él le llama falsos hermanos, que espían la libertad para reducirlos a esclavitud. Pero ¿cómo podían reducirlos a esclavitud? Bueno, imponiendo reglamentos que ya habían quedado abolidos por el sacrificio de Cristo. De esta manera llegaban, así es que les decían, ustedes tienen que circuncidarse. Y miren que los hermanos en Galacia, de seguro que sí lo hicieron, muchos de ellos, porque Pablo reprocha esto. Dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe o por obedecerlo? La ley. Esa es la pregunta que les hace. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe, por haber creído en Cristo, o por obedecer o tratar de obedecer la ley? No, la recibieron por la fe. Los hermanos en Galacia, o la gente en Galacia, se convierte, y los que se convierten al Señor son bautizados con el Espíritu Santo. Pero luego, una iglesia bendecida y libre en Cristo, llegan estas personas que llegaban nada más a espiar la libertad para luego imponer reglas y reducirlos a esclavitud. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Si no haces esto, te vas a condenar. Si no haces esto, no eres salvo. Y las cosas que señalaban era el ritualismo que ellos seguían o decían seguir, referente a las leyes dadas a Moisés para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Amén. Bueno, entonces vemos en el versículo 11 del capítulo 2 también, Pablo habla acá también de una manera, ¿verdad?, algunos dirían positiva, de los judaizantes, pero yo diría que los llama igual, o sea, son perturbadores, porque de esa manera los califica. O sea, no habla de una manera positiva de ellos. El verso 11, ¿qué dice? Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
tenía que resistir cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Oiga esto pasa con Pedro. Pedro había llegado también ahí, pues es un problema que había en Galacia. Y dice que cuando estaba Pedro solamente con los gentiles, él comía con los gentiles. Recuerda lo que le dijo a Cornelio: yo no debería de estar aquí. Dios sabe que yo soy un hombre celoso de la ley, así que yo no podría estar aquí, pero vine dado a la visión que yo tuve, al éxtasis que el Señor, ¿verdad?, me hizo entrar para poder Dios mostrarme el plan que Él tenía de salvación para los gentiles. Y Él comienza a contar la experiencia que había tenido, de cómo Dios le había hablado, y Él hablando estaba esto cuando el Espíritu Santo llenó a los gentiles que estaban reunidos en ese lugar. Pero Pedro es claro y le dice: yo no tengo que estar aquí, porque es que mi religión o del lugar donde soy o la creencia que yo tengo no me permitiría a mí estar aquí con ustedes, pero vine porque el Señor me ha dicho que yo tengo que estar aquí con ustedes y que yo no puedo llamar inmundo a lo que Él ha santificado. Entonces aquí vemos a un Pedro celoso de sus costumbres como judío, pero luego lo miramos acá, que el apóstol Pablo saca a luz este problema que se da, ¿verdad?, con él. En el verso 11 dice, estamos leyendo Gálatas, ¿verdad? Leemos nuevamente el verso 11, por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, se resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Solo note usted ahí, Pedro está por allá con estos hermanos, y luego Jacobo, que pareciera que es el que dirige, ¿no?, la iglesia en Jerusalén. Aquí contradice totalmente la doctrina católica, que Pedro como primer papa era el que mandaba en la iglesia en Jerusalén, era el que dirigía la iglesia de Jerusalén. Pero aquí quien dice la escritura que tenía la voz de autoridad, porque luego después de Pedro se levanta Jacobo y dice: miren, hermano, es que esto es lo que tenemos que hacer nosotros, y las reglas que se imponen no las dice Pedro, las dice Jacobo. Y aquí es Jacobo que envía ciertos hermanos para ver allá, visitar a Pedro, a los hermanos donde está el apóstol Pedro enseñando, a ver cómo estaban los hermanos ahí, cómo está la iglesia creciendo, y bueno, llevar bendición a través de la palabra. Pero llegan estas personas, de acuerdo a lo que dice el verso 12, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo, pero antes de que llegaran, él comía con ellos, ¿verdad? Y de repente los hermanos no oyeron que venían algunos de parte de Jacobo y dijeron: hermano Pedro, ¿por qué no hacemos una comida como la hacemos antes siempre? Y comemos aquí, los esperamos. Uy, comer con ustedes. Pero si comía con ellos. Pero ahora, ¿verdad?, se apartaba porque no quería que estos hermanos le dijeran, o por lo menos los demás se dieran cuenta, de que Pedro, cuando nadie llegaba, Pedro comía con ellos, Pedro se gozaba con ellos, alababa a Dios con ellos, pero cuando venían estos tenía temor. Así es que se retraía, se apartaba para no juntarse con ellos y los demás pudieran ver: es que Pedro, qué cristiano es Pedro, qué hombre de Dios es Pedro. Y el apóstol Pablo vio esto y lo tuvo que enfrentar o confrontar, ¿verdad?, cara a cara. ¿Amén? Cara a cara. Pablo no se pone a decir cosas así a la espalda de él, sino que va de frente y le dice: mira, esto que estás haciendo, esto es de condenar lo que tú estás haciendo. Veamos lo que dice el siguiente pasaje, el verso 13, ¿verdad? Y en su simulación,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora Pablo está llamando hipócritas, o sea, personas de doble cara. Eso es lo que le está diciendo. Personas que fingían ser una cosa, pero eran otra. Eso es un hipócrita. O como aquellos en el tiempo de que Pablo menciona esa palabra hipócrita, los que hacían función en un circo o en un teatro, haciéndose pasar o tomando el personaje de otro que no eran ellos, pero se hacían pasar por otra persona. Ese es un hipócrita. Entonces estos decían, no, es que nosotros somos cristianos, nosotros estamos aquí supervisando, pero cuando llegaban los demás, pues comían con ellos y todo estaba bien, pero cuando llegaban los demás delegados de la iglesia de Jerusalén, entonces ellos se apartaban, ¿verdad? Nosotros solo somos los judíos, comemos solo entre nosotros, que los gentiles sigan su vida allá. Una vida de hipocresía, y Bernabé fue arrastrado también en esta hipocresía, dice el apóstol Pablo. El verso 14. Pero cuando vi que no andaban ciertamente conforme a la verdad del Evangelio de los extranjeros delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como nosotros, ¿por qué obligas a los gentiles a participar? Sí, solo vea lo que Pedro estaba haciendo. Y el verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Ahora, ¿por qué? Porque es que nadie puede guardar las obras de la ley. Nadie puede guardar. Si alguien dice, no, yo guardo este mandamiento, este mandamiento, este mandamiento, si quebranta uno, quebranto todo. Si uno no guarda, si un mandamiento no lo guarda, es que ya no guardó ninguno. Aunque así tengan 300 mandamientos guardados, si uno no guarda, los demás no cuentan. Esto dice la Escritura. Entonces actuaban hipócritamente, y esto es lo que estaba pasando en iglesia. Ahora, pasamos al capítulo 1, ahí mismo, al capítulo 1, verso 7. Veamos lo que dice aquí la Biblia. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. O sea, el problema fue fuerte en la iglesia en Galacia por estos grupos de cristianos o de hermanos o personas que decían, ¿verdad?, ser cristianos, llevando un evangelio que no era el evangelio de Cristo, una doctrina, una enseñanza que no era la enseñanza del Señor, y estaban esclavizando, llevando a la esclavitud nuevamente a la iglesia cuando Cristo ya los había hecho libres de esa esclavitud. Y fíjense que esa simulación, como lo vemos en Pedro, en Bernabé, esa hipocresía de estas personas es muy común verla en estos tiempos en la vida de muchos hermanos. Porque en la iglesia pudiéramos verlos todos bien, todos tranquilos, son cristianos, hombres fieles, mujeres fieles a Dios, pero veámoslo fuera. Las cosas cambian. A mí me sorprende, de verdad se lo digo, me sorprende cómo es posible que una persona tenga esa capacidad de que en este lugar no se le salga una mala palabra, pero afuera sí. ¿Cómo es posible que desempeñando un privilegio de repente no dice alguna palabra, ¿verdad?, ociosa, pero afuera sí? ¿Cómo es posible que acá en este lugar no salgan esas bromas de doble sentido que se hacen afuera, pero aquí se pueden detener? Aquí si no sale, no se escucha nada y se ve todo bien, todo perfecto. Bueno, sencillo, la respuesta la dice el apóstol Pablo. Son personas hipócritas. Una vida aquí y otra vida afuera. Una cara aquí, dijéramos, y otra cara afuera. ¿Sí me explico? Es un problema serio, porque es que estar simulando vivir una vida así, o sea, esto no es el evangelio de Cristo.
El cristiano aquí es cristiano afuera. El cristiano afuera es cristiano aquí también. Amén, hermanos. Ok, estábamos leyendo entonces el verso 1:7. Pasamos al capítulo 5, verso 10. Dice la Biblia: yo confío respecto de vosotros. Es así, ¿verdad? En el Señor. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que, ¿cómo dice? Quien quiera que sea. Está hablando de aquel que está perturbando la iglesia. Yo confío en ustedes que no van a pensar de otra manera como ustedes han creído, pero el que los está perturbando lleva una sentencia sobre de sí. Quien quiera que sea. Y de hecho él habla en cierta ocasión de reputación. A mí no me comunicaron nada nuevo de reputación, de decir de tener en alta estima o respeto a aquel por su dignidad o la reputación que tenga, cuando la doctrina que lleva es una doctrina errada. De reputación a mí no me hablaron nada. De esto a mí no me mencionaron nada. De hecho, si se tiene que alguien gloriar de algo, pues yo tengo mucho más de que gloriarme. Pero él no vivía de esa gloria de la vida pasada, sino que él vivía glorificando a Dios por la vida que llevaba presente. Amén, hermanos. Entonces él dice de reputación, o que una persona sea preparada, estudiosa o estudiada, a mí no, eso me tiene sin cuidado. Porque si por eso vamos a ser grandes, entonces yo soy el más grande de todos. Pero él aclara y dice: todo esto lo tengo por basura, por causa del Evangelio, para seguir a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces volvemos a Hechos capítulo 15. Gloria a Jesús. Habíamos leído hasta el verso 18, ¿verdad? El verso 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten o no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las cosas o de las, ¿cómo dice ahí? De las contaminaciones, de los ídolos, que se aparten de ellos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Luego, fornicación, ese es el número 2, ¿verdad? Y luego, y de sangre, de ahogado y de sangre. Cuidado con participar en fiestas dedicadas a los ídolos, o comer comida sacrificada a los ídolos. Amén. Cualquiera que sea. En ese tiempo, bueno, había muchísimos ídolos, dioses romanos, griegos, a los cuales se les rendía culto. Incluso la comida que luego repartían a la gente era primero ofrecida, sacrificada a los ídolos, y luego la gente se la comía. Entonces ellos escriben esto y se tengan cuidado con eso que están comiendo. Las cosas sacrificadas a los ídolos ustedes no las deben de comer. Eso es prohibido para la iglesia gentil. ¿Amén? De participar en fiestas o en cosas que llevan una consagración a un santo, a un ídolo, a un culto, lo que sea, aunque tenga un nombre diferente en nuestra época. ¿Amén? Está prohibido para la iglesia gentil. Luego menciona ahí de fornicación, hay otro, y no solamente de una inmoralidad sexual, porque no solamente se está refiriendo a ello, sino también de idolatría. Dios llama a la idolatría como una fornicación. Los que fornicaron, o tú le dicen en algunos casos, Judá, la que fornicaste, te prostituiste como tu hermana, yendo en pos de otros dioses. Dios llama también fornicación a la idolatría. Ahora, también dice de ahogado y de sangre. Y aquí también habla no solamente de comer la sangre del animal, sino comer partes de un animal cuando se le han arrancado estando vivo todavía. Este era un pecado delante de Dios. De hecho, es una de las ordenanzas o pactos que Dios hizo con Noé,
y sus hijos. No puedes comerte una parte de un animal cuando se la han arrancado estando vivo el animal. Dios prohíbe ese sufrimiento que se le está provocando a ese animal. Ahora, Dios no prohíbe comer carne de un animal que ha sido asesinado. El problema es que el animal esté vivo y le estén cortando pedazos de su cuerpo y así la gente se lo esté comiendo cuando el animal está sufriendo. Prohibido totalmente. Luego, el comer la sangre del animal. Dice Dios que la sangre tiene que ser, ¿verdad?, vertida en la tierra y que no debemos de comer la sangre del animal, ni la carne que todavía mantiene la sangre dentro de sí. Prohibido para la iglesia gentil. Esto lo dice estos pasajes que nosotros estamos leyendo. Amén, hermanos. Y luego el verso 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Quién era leído? Moisés. ¿Qué es lo que leía? El Pentateuco, las leyes dadas desde el Génesis hasta Deuteronomio. Se leía, esto era leer a Moisés, como dice aquí Jacobo. Amén, hermanos. Ahora, veamos acerca también, ¿verdad?, de las, bueno, aquí tenemos opiniones también del apóstol Pablo, lo que él habla a los romanos, lo que él habla a los corintios, lo que él habla a los hermanos en Galacia, en otros capítulos que no leímos, pero veamos lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 30, Romanos 3, 30. Esta era la opinión de Pablo referente a la circuncisión. Él dijo, la circuncisión es nada. ¿Amén? Y esto le trajo serios problemas al apóstol Pablo. De hecho, el querer matar a Pablo era porque Pablo enseñaba acerca de estas cosas. Uno de los motivos fuertes por los cuales los judíos religiosos querían matar al apóstol Pablo, querían darle muerte, era por esto. Porque él hablaba de la circuncisión como que ya no tenía valor, y de hecho ya no tiene valor. Ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos sido circuncidados, sí, pero ha sido nuestro corazón. Y de hecho Pablo dice, el prepucio de nuestro corazón, lo que cubría nuestro corazón, lo que endurecía a nuestro corazón para que la palabra de Dios no llegara a nuestras vidas. Dios tuvo que cortar. Dice la Biblia que la espada, o la palabra es como espada de dos o doble filo, entra hasta partir el alma, dividir el alma y el espíritu, y llega a lo más profundo de nuestro ser. Así es la palabra. La palabra de Dios llegó a nuestro corazón como espada de doble filo, cortando ese prepucio que impedía que recibiéramos el evangelio, y fuimos circuncidados en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y fue quitado, bueno, habla de una manera simbólica, fue quitado de nosotros el pecado que nos impedía poder adorar a Dios, poder buscar a Dios. Amén, iglesia. Entonces, opiniones de Pablo referente a la circuncisión, porque hoy en día hay personas que todavía están obligando a la gente a circuncidarse. Si no te circuncidas, no eres salvo, aunque tengas a Yeshua Hamashiach. Pero tienes que circuncidarte, tienes que hacerlo para que cumplas la Torá, dicen ellos. Pero bueno, Corintios capítulo 7, verso 18 al verso 19. Primera de Corintios. El capítulo 7, verso 18. ¿Tenemos? ¿Qué dice, hermano? Por favor. Fue llamado a la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en
en Él se quede. Así dice, ¿verdad? Cada uno en el estado en que fue hallado, así se quede. Ahora dice, fue alguno llamado siendo circunciso, que aquí ya no hay vuelta atrás. Quédese así, circunciso. Ahora, fue llamado alguno incircunciso, pues que no se circuncide. Adore a Dios, glorifique a Dios, porque la circuncisión nada es circuncisión. Igual, aquí lo que importa es Cristo Jesús. Amén, hermano. Es Cristo Jesús. Entonces, también luego, en el verso 20 dice, cada uno en el estado en que fue hallado, que fue llamado, en Él se quede. Y de ahí viene un montón de gente, hermanos, para justificar la vida que están llevando. Es que el Señor dijo que como me iba así, así me quedaba, pero yo estoy sirviendo al Señor. Está hablando de este asunto que ya nosotros leímos, y posteriormente lo que dice, fue llamado siendo esclavo. Dice, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. De esto está hablando. Amén, hermanos. Entonces, volvemos nuevamente y aquí terminamos a Corintios. Que diga, sí, porque vamos a leer otro versículo más de Corintios, pero vamos a Hechos capítulo 15. El 22, ¿verdad? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Así dice, ¿verdad? Y luego dice, varones principales entre los hermanos. Estos eran líderes dentro de la iglesia y acordaron enviar a los líderes, ¿verdad?, para que llevaran estas cartas, las actas que se estaban haciendo de lo que se estaba tratando en la reunión, para que las iglesias lo supieran. Por si acaso quería llegar alguno de estos a molestar, entonces ellos tenían una carta entregada por manos de aquellos que habían sido enviados por los apóstoles de cómo debía de conducirse la iglesia. Amén, hermanos. Y de hecho nosotros tenemos esta carta y es la que estamos leyendo. Así es que nosotros deberíamos de saber, tenemos que saber, sabemos cómo nosotros debemos de conducirnos en esta vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre Santo, Dios amado, por esta oportunidad. Oh bendito Dios, Padre Santo, que usted nos concede, Padre, poder estar aquí, Señor, poder orar juntos con mis hermanos, Señor, poder traer delante de ti las necesidades, Señor. Bendito Dios, oh Dios amado, yo le pido, Padre, que sea usted, Dios amado, glorificándose en cada uno de nosotros. Desde ya, Padre, gracias por esta oportunidad, esta bendición de orar y de escuchar su palabra. Esa bendición de su palabra, Dios, Padre, podamos llevarla a nuestros hogares, que nos acompañe siempre, que nos guíe, Padre. Poder decirle, Padre Santo, a la sabiduría, tú eres mi parienta. A la inteligencia, tú eres mi parienta, tú eres mi hermano. Oh Padre Santo, ayúdanos a guardar tu palabra, que sea tu palabra como lámpara, Señor, iluminándonos, Señor, como lumbrera, alumbrando nuestro camino, Señor. Lo pedimos, Padre, para no poder desviarnos, Señor, de este camino que llevamos. Guarda la vida de nuestros hermanos. Cuídanos, Señor, a todos aquellos hermanos que han traído sus peticiones. Oramos por ellos, Padre. Que sea usted, oh Padre Santo, oh bendito Dios, haciendo, Padre Santo, esa obra que